Antes de empezar, quiero preguntarte una cosa. ¿Te gusta U2? La banda irlandesa, supongo que la conocerás si no eres fan al 100%. Por lo menos, seguramente alguna canción del grupo de Bono te gustará. Te lo digo porque en este podcast, en el que Jaime Ojeda y un servidor, José Luis Martín, vamos a hablar de esta banda, vas a encontrar uno de sus mejores discos, el que para muchos es considerado el mejor disco de U2. Y no se trata de los discos de sus comienzos, de aquellos que le dieron la fama ni nada parecido. Pero tendrás que quedarte al recorrido de este podcast en World Media para saber de qué disco se trata y también de las curiosidades que hay detrás de él. Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que con muchas ganas de comenzar otra aventura de podcast, porque además hoy es un tema bastante interesante, jugoso, y en el que bueno, vamos a descubrir bastantes cositas de una banda que yo creo que, José Luis, es bastante conocida. Bastante conocida, y me da la impresión, Jaime, que no habíamos hablado de U2, por lo menos en este formato podcast, desde sus inicios. Corrígeme si me equivoco, pero no lo recuerdo ahora mismo, ¿eh? Sí, yo creo que es correcto. Desde que estamos con este formato de podcast, yo creo que no habíamos tratado todavía de esta banda. Yo calificaría de mítica, aunque vamos a conocer que también han tenido sus momentos malos, y yo creo que ahora, José Luis, pues están en uno de esos momentos, ¿no? Claro. Porque también, claro, tantos años, pues lo que hemos hablado siempre, ¿no? Muy, muy difícil mantenerse siempre en el número uno, evolucionar con los tiempos y además tener siempre el beneplácito del público al 100%. Yo creo que esa fórmula todavía no se ha dado y si se ha dado ha sido en casos muy, muy puntuales. Pero es que es muy difícil, después de tantos años, de tanto éxito, mantener un nivel tan alto, ¿no? Ya tendrías que ser, a lo mejor, un artista más lineal, ¿o no? Un grupo más lineal, como para, no sé, mantenerte mucho, mucho tiempo. Bueno, está el caso aparte de los Rolling Stones, ¿no? Que ahí ellos pues son incombustibles, pero U2 sí ha tenido altos y bajos, y quizá el tema en el día de hoy lo va a desvelar también. Sí, yo creo que el tema que tratamos hoy, yo creo que lo desvela al 100%, y es algo que le ocurrió, pues, si no al principio de su carrera, sí en los estadios iniciales, porque, bueno, también el éxito fulgurante de U2, al igual que de otras muchas bandas, José Luis, yo creo que al ponerte en el candelero, ¿no? Al ponerte en el punto de mira de tantos millones de personas, y al final tú ganar relevancia como artista, pues te cambia todo, ¿no? Te cambia absolutamente todo. Y cuando antes te podías mover con más libertad, pues crear con más libertad, ahora sabes que tienes la presión, no ya solo de tu casa discográfica, por el tema del business, ¿no? Del negocio, sino que además estás en el punto de mira de tus fans, que quieren que permanezcas fiel a un estilo, que sigas tu línea y demás. Pero claro, las bandas se ven sometidas a mucha presión, y también, entre otras, que las bandas también quieren evolucionar y hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una mezcla de ingredientes que hacen que todo esto se vuelva muy complicado, y José Luis pensaba en otras grandes estrellas, ¿no? Como por ejemplo Michael Jackson o Madonna, que también, por supuesto, han tenido esos declives y altos y bajos, porque es imposible. Es imposible, porque incluso los Rolling Stones, pues bueno, también han sido criticados por una amplia parte al menos de la prensa especializada en música, por algunos de sus discos y algunas de sus giras. Entonces, bueno, aunque sí, yo estoy de acuerdo contigo en que los Rolling Stones son un punto y aparte, porque yo creo que ellos, particularmente ellos, están por encima del bien y del mal. Yo creo que ellos hacen lo que absolutamente les da la gana. Efectivamente. Y bueno, yo creo que también se lo han ganado, ¿no? Porque tantos años, bueno, pues ahí en lo más alto, pues al fin y al cabo se han ganado el poder hacer lo que quieran. Pero en concreto, hoy U2 hablamos de la banda irlandesa, pero de un disco determinado. No vamos a hablar de su carrera, no vamos a hablar de que sacan nuevo disco, ni nada parecido, sino de un disco que, como bien dices, bueno, pues a lo mejor marcó esa diferencia que los fans, algunos no llegaron a entender, pero que otros también agradecieron, y sobre todo nuevos fans que no habían descubierto a esta banda.
Sí, José Luis, exactamente. Yo creo que este disco de U2 del que vamos a hablar y del que, por cierto, hablamos porque se cumplen 30 años de su publicación, parece mentira, pero Uf. 30 años bueno, que han pasado ya desde que U2 publica su álbum Actum Baby, que, bueno, aparte es un disco que a los canarios nos toca un poco porque, bueno, porque parte de las fotos que aparecen en su libreto, pues están sacadas aquí en Canarias, concretamente en el Carnaval de Tenerife, ¿no? Una cosa muy, muy curiosa. Y bueno, y este disco, José Luis, la verdad que marcó un antes y un después en la carrera de U2 y yo creo que fue, digamos, un todo o nada que ellos decidieron realizar porque hay que primero explicar un poco de dónde venían y el porqué de este disco, del Actum Baby, que es un disco con el que reinventaron su música. Y la verdad que no es nada fácil cuando venían de dos discos tan exitosos como el de Joshua Tree de 1987 y el Rattle and Hum de 1988, que les había dado, por un lado, muchísimo éxito, pero también les había granjeado muchas críticas porque con estos dos discos se convirtieron bueno, en la banda de moda de los finales de los 80, en la banda más famosa. Y claro, cuando pasas de tener una legión de seguidores de X personas y pasas a tenerla de millones de personas, ahí ya la cosa se complica y bueno, y puedes dar un patinazo, como lo dieron con el Rattle and Hum. A mí es Ujú. un disco que me gusta muchísimo de U2, Sí, no sé tu opinión, sí, sí, también bastante. pero, pero le cayeron las críticas, pero José Luis, más que por la calidad del disco, de ese disco, el Rattle and Hum de 1988, más que por la calidad del disco, es que pasó una cosa curiosa en ese momento y es que tanto la prensa como sus seguidores empezaron a tildar de U2 como de endiosados, como que, bueno, como que habían traspasado ya lo que es el ámbito musical Mm. para convertirse en una especie de mesías. Y eso a la gente no le gustó nada. Sobre todo Bono, la cara visible de la banda, es cierto que él ya, bueno, un poco adquiría el papel de predicador, una estrella joven del rock que se quería convertir, bueno, pues digamos, en la figura de su generación y en una especie de guía moral, ¿no? Y eso no gustó mucho, ¿eh? Porque las críticas le empezaron a llover al cuarteto y claro, los deudos que no eran tontos, pues lo pillaron y ellos quisieron replantearse la forma y el fondo. Ellos también venían ya de repetir una fórmula que se les podía agotar y entonces ellos decidieron cambiar y lo hicieron de qué forma, porque la verdad que cuando salió el Actum Baby, tanto la crítica como sus seguidores, pues la verdad que se quedaron ojipláticos, ¿no? En ver el cambio que se había producido en la banda U2 y yo creo que además el disco dejaba entrever un poco que ellos habían tomado buena nota de esas críticas que le habían caído y decidieron cambiar totalmente. Ya algo se dejaba entrever cuando una de las últimas fechas de la gira, que se llamaba Love Town Tour, que fue el 30 de diciembre del 89 en Dublín, bueno, pues la gira que presentaba ese disco, el Rattle and Hum, pues al final Bono soltó la frase y dijo, tenemos que irnos y soñarlo todo de nuevo. Fueron palabras que, bueno, que llegaron a la prensa especializada, a la crítica especializada musical y también a sus seguidores que dijeron, uy, aquí va a pasar algo porque bueno, se notaba algo de frustración, ¿no? En Bono y en la banda. Y entonces, bueno, pues ellos se retiraron y se fueron a una ciudad que yo creo, José Luis, que se le da a veces poca importancia, pero la ciudad de Berlín, y ahora contamos, yo creo que es una ciudad más importante en cuanto a lo musical se refiere de lo que solemos tener en cuenta, ¿no? A esa ciudad alemana. Claro, lo acabas de dejar bien claro, ¿no? Avisaron de que necesitaban reinventarse y Sí, salir de donde estaban para no volver a hacer otra vez más de lo mismo. Y es lo que se encontró en este nuevo disco. Que, ¿dónde está la diferencia, Jaime? ¿Qué le separa de esos dos grandes discos anteriores que catapultaron a U2?
Bueno, hay una reseña un poco irónica de la revista Rolling Stone cuando ellos sacan el disco Rottenham y en la reseña decía que Rottenham es el sonido de 4 hombres que aún no han encontrado lo que buscan. Entonces, bueno, yo creo que eso le tenía que haber dolido a los chicos de U2 un montón, porque Sí. Rolling Stone quizás ahora no tanto, hemos hablado ya de la revista Rolling Stone, igual ahora ya la publicación no tiene la incidencia que tenía antes, pero Rolling Stone, si estamos hablando de los 80 y los 90, estamos hablando de la Biblia musical, ¿no? Lo que salía allí era tenido en cuenta por toda la industria musical y, claro, U2 sabía que si seguía por esos derroteros, los derroteros del Rottenham, pues, bueno, no iban a llegar mucho más lejos porque digamos que ya estaban señalados. Entonces ellos deciden emprender una aventura, la verdad que muy arriesgada, José Luis, porque les podía haber salido mal, ¿eh? Les podía haber salido mal porque, quieras o no, entre todos esos millones de seguidores, siempre tienes a una legión que quiere que tú repitas la fórmula, porque es la fórmula con la que has triunfado. Y de repente vas a hacer algo totalmente diferente. Y, sin embargo, ahora, 3 décadas después, vemos que ese salto mortal que acometió el cuarteto irlandés U2 pues fue muy exitoso. Y es que estaban en un punto de trayectoria ascendente y ambos se van de la mano. Cuando digo ambos, me refiero a U2 y a Brian Eno, el productor que yo creo que les ha salvado más de una vez, porque hay muchos artículos en los que se cuenta cómo U2 llegaba al estudio de grabación y no tenía muy claro por dónde ir, ¿no? Y Brian Eno, bueno, digamos el productor mítico, les sabía guiar, ¿no? Hacia dónde irse. Entonces, ellos se van a Berlín y se van a los estudios Hansa-Ton, que son unos estudios, José Luis, míticos, porque hasta estos estudios de Berlín, se había ido, no sé si te suena, un tal David Bowie. Algo me suena. Sí, sí, sí. Y se fue allí también, fíjate qué curioso, que se fue también allí como los Dudos, pues buscando reinventarse como artista. Y David Bowie grabó en esos estudios de Berlín, los Hansa-Ton, discos como Low, Heroes o Lodger. Y curiosamente, José Luis, también el productor de esos discos fue Brian Eno. Así que Brian Eno ya se conocía de esos estudios de Berlín, seguramente en conversaciones, él fue el que le sugirió a Bono y a su banda a U2 irse hasta allí, hasta Berlín, porque, bueno, quieras o no, las vivencias que tienes en esa ciudad, una ciudad diferente, todo el ambiente además que se iban a encontrar allí, ¿no? Con la reciente caída del muro de Berlín, que había caído el 9 de noviembre de 1989, bueno, hizo que U2 trabajara en un entorno de novedad y de bienvenida, ¿no? A una incertidumbre bienvenida. Y yo creo que eso es lo que les hacía falta para el que sería su séptimo álbum. Y yo creo que ellos, bueno, pues lo plantearon muy bien. ¿Y por qué es diferente? Bueno, porque en ese disco ellos quieren romper absolutamente todo con lo que habían hecho y empiezan a buscar nuevos sonidos. Así que ellos empiezan a escuchar bueno, a un montón de artistas que no habían escuchado y se dejan inspirar y bueno, y se van a por una grabación que luego resultaría auténticamente mítica, y yo creo que es un disco que, José Luis, que tiene una naturaleza rítmica realmente poderosa y es un abrazo abierto a canciones increíbles que se permitían, bueno, después letras también totalmente diferenciadas y bueno, que hablaban pues un poco más de sexo, hablaban de temas que hasta el momento no habían tocado y que ellos se metieron, vamos, hasta la médula con canciones como Even Better Than the Real Thing o Mysterious Ways, que tienen una capacidad también que ellos no habían explorado, que es la capacidad para el baile, ¿no? Canciones más rítmicas que ellos, bueno, pues empiezan a investigar. Y por cierto, que en este disco, José Luis, a nosotros nos gusta investigar en los créditos y demás, pues ellos cuentan con otras dos figuras que ellos, por supuesto, acreditan, como son los ingenieros de sonido Daniel Lanois, Steve Lillywhite y Flo. Y es que
quizás a veces cuando leemos los títulos de crédito de un disco, a los ingenieros no le damos el crédito que merecen, pero es que sin la labor de estos ingenieros de sonido no logras hacer un disco del calibre de este Actum Baby. Así que fíjate el equipo que se reunió allí en Berlín. Claro, ellos también lo podían hacer, José Luis, porque no todas las bandas se podían permitir el lujo de parar, Sí. de estar un tiempo componiendo, de irse a Berlín, de perderse por allí y encima llevarte a Brian Eno, Daniel Lanois, Steve Lillywhite y Flood, que digamos que en esos momentos era la auténtica crema, era el auténtico top en cuanto a productores e ingenieros de sonido para lo que ellos querían hacer, ¿no? Para el sonido que ellos querían hacer. Así que se fueron con todos los medios para allá, pero también es cierto que este disco Actum Baby, y respondiendo a lo que me preguntabas, supuso un cambio porque ellos, digamos que se dejan influir por todo lo que vivieron allí en Berlín y por nuevas tendencias que ellos plasman en un disco y que luego tendría además continuidad en el Soda Station, un álbum que digamos que tuvo menos éxito que el Actum Baby, pero que es como una continuación resonante de lo que vivieron en Berlín y curiosamente, sin ser, digamos, su gran obra, el Soda Station, sí que es uno de los discos que la prensa más ha alabado junto con el Actum Baby de esta banda irlandesa. Además, no solo fue, Jaime, el cambio musical, sino también estético, ¿no? Porque pasaban de ser un grupo de irlandeses que vestían en sus primeros discos con chalequitos, con sombreros vaqueros, y ahora ya directamente eran unos irlandeses vestidos de cuero, con camisetas más agresivas, incluso, si no me equivoco, con alguna camiseta de los Ramones, y más cañeros, por decirlo de alguna forma. Sí, ellos la verdad que hicieron un cambio total y yo creo que ellos, volviendo al Rattle&Hum, se perdieron un poco en su éxito, ¿no? Y yo creo que perdieron un poco esa veracidad, ¿no? Esa naturalidad, que yo creo que fue uno de los ingredientes también que hizo que la banda U2 se convirtiera en mítica, ¿no? Y digamos que adoptaron una pose que quizás no les venía bien, ¿no? Y que era un poco impostada. Y yo creo que eso, tanto la crítica musical como sus seguidores lo notaron, ¿no? Lo vieron. Y U2 yo creo que se dejaron llevar, y tanto que se dejaron llevar que yo creo que sacaron su verdadera cara y fue como volver a tener su condición, ¿no? Y su condición pues era la que le gustaba a la gente y yo creo que ellos, bueno, pues dieron la clave de volver a ser ellos mismos y dejarse un poco de mensajes mesiánicos y demás, que luego Bono, pues bueno, también se le ha criticado, volvió a eso, pero yo creo que es lo que decíamos al principio, José Luis, que es muy complicado cuando eres un artista con tantos contactos, bueno, pues no entrar un poco en ese juego, ¿no? La verdad que a Bono se le ha criticado muchísimo eso en los últimos años, pero bueno, es el proceder también de este señor, tampoco vamos nosotros a pretender que él cambie ahora, ¿no? Si le apetece hacer eso, oye, pues mira, pues lo hace y yo creo que seguramente, vamos, por lo que le he podido leer a él y bueno, algunos actos benéficos que ha hecho y demás, pues yo estoy convencido de que él lo hace con toda su buena voluntad y, hombre, siempre queda algo de pose también, ¿no? Porque también queda muy bien eso, ¿no? Pero yo creo que él también, bueno, pues intenta hacer buenas obras. Lo que pasa es que, claro, José Luis, como es millonario, conocido, famoso, pues siempre queda la duda y siempre, bueno, pues a sus seguidores, digamos que esa parte tan dulce de Bono no le gusta, ¿no? Yo creo que ellos lo que les gustaría es que él siguiera siendo pues rebelde contra el sistema, de nuevo volver a las guitarras y demás, pero yo creo que sinceramente José Luis, a Bono ya no le apetece. Yo creo que Bono lo que quiere ya es tener una vida plácida y bueno, pues le apetece hacer obras benéficas, bueno, reunirse con el Papa y un montón de historias en las que yo creo que él piensa que puede echar una mano y seguro que lo está haciendo. Pero José Luis, yo creo que es como las críticas que le han caído a Bill Gates, ¿no? Sí, por su también. Fundación Gates, con el tema de las vacunas, que bueno, que ahí pues, no sé, pues casi como que tendríamos que ser amigos íntimos de Bill Gates para conocer la realidad, ¿no? Porque todo cabe, todo es posible,
pero yo al final, no sé, pues yo personalmente tiendo a pensar en la faceta positiva de las personas y porque seas multimillonario no tienes por qué siempre estar confabulando contra el mundo y queriendo ser más multimillonario, ¿no? Que por otra parte seguro que también ocurre, porque bueno, la ambición humana no tiene límite a veces, ¿no? Ujú. Pero vamos, yo creo que en el caso de Bono lo que le ha pasado factura es eso, que la gente lo quiere seguir viendo como un veinteañero rockero y malote y él ya se ha cansado de ese papel. José Luis, que no se me olvide que en este disco, en Lactum Baby, encontramos en la canción que yo creo que unánimemente la prensa y yo no sé si gran parte de sus seguidores, porque la verdad que hace tiempo que no hablo así con un seguidor de estos acérrimos, ¿no? De U2, pero para mí, aunque, bueno, sí, yo creo que es la mejor canción de U2, que es One. Sí, Esa, has dudado, ¿eh? sí, porque luego hay canciones de U2 Eh, que me encantan, pero es que yo pienso en One Sí, 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 y sí. sinceramente creo que es la canción, si a mí, bueno, pues me dicen, oye, elige 10 canciones de U2 y después fíltralas y después al final quédate con dos y al final tienes que elegir una. Pues bueno, empezaría a ser, ¿no? Ese top 10 de canciones de U2 y bueno, yo creo que me quedaría con One porque además, para más Inri, ellos en el disco Actum Baby la sacan ellos con la banda, ellos cuatro, pero es que luego tiene una reversión que ellos hacen con Mary J. Blige que yo creo que Correcto. es incluso superior. Sí, sí, yo creo que incluso hasta parece que es más conocida, ¿no? La versión con Mary J. Blige que Con la Mary J. original, Blige. porque claro, me da la impresión Sí, de que, claro, volver a sacarla, una voz, un acompañamiento femenino y de peso, ¿no? sí, Como la sí, sí, cantante, sí, le da como más empaque a la canción, pero era difícil también superar éxitos como With or Without You, y con esta claro, yo no te diría que lo superaron, o para algunos sí, pero por lo menos se situaron en la misma línea de flotación, ¿no? O sea, fue una canción que sí, los que estaban un poco desencantados dijeron, oye, sí, sigue siendo un poco el Udo de antes, aunque tiene una nueva versión y han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pero este tema está un poco en la línea de lo que ya conocíamos de ellos. sí, exactamente. Yo creo que ellos con esa canción logran el pleno absoluto y Hmm. es lo que tú dices, ¿no? Porque aunque ellos U2, yo creo que, no sé si intencionadamente, sacan este disco Actum Baby hace 30 años, pues con una imagen más oscura. O sea, Hmm. tanto el libreto del disco, ahora, digamos, por el tema del formato digital, igual no podemos disfrutar de ese libreto, pero es que es un libreto mítico. Y en ese libreto vemos cómo el filtro que se le aplica a las fotografías, algunas de las fotografías y demás, pues están intencionadamente yéndose más al oscuro, ¿no? Como queriendo decirle a su masa de seguidores y a la crítica, oye, que nosotros esto no lo hemos perdido, ¿eh? Que seguimos, que seguimos teniendo esa parte de crítica, que Hmm. también podemos ser humanos, que no nos hemos elevado a los altares, porque es que eso es lo que les ocurrió, ¿no? La gente los vio de sobraditos, por utilizar Sí, sí. una expresión que lo explique bien a las claras, ¿no? Y ellos, digamos que recogieron velas y lanzaron una imagen más oscura y bueno, One, sin ser una canción oscura, sí que cuenta, ¿no? Un poco una relación personal y demás en su letra. Y lo que tú decías, el incluir a Mary J. Blige, que para quien no la conozca entre nuestros oyentes, que yo creo que es difícil porque yo creo que la figura de Mary J. Blige es muy conocida, lo que pasa es que por ser el estilo R&B, soul, igual es menos conocida aquí en España, que el podcast se escucha en todo el mundo. Pero bueno, Mary J. Blige en su momento, José Luis, fue considerada la heredera de Aretha Franklin. Hmm. Entonces estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y Mary J. Blige es una de las míticas cantantes y yo la verdad recuerdo cuando escuché esa versión o esa versión que sacaron los propios U2 con Mary J. Blige, que se me pusieron los pelos de punta porque realmente fue una versión impresionante y yo creo que le da vamos, absolutamente el toque de gracia a un disco bueno, que desde el principio hasta el final recomendamos escuchar porque esos bandazos que había dado U2 con el Rattle and Hum, con el Actum Baby, vamos,
logran borrarlos del todo. Y la verdad es que, bueno, pues meten muchas influencias en ese disco, muy difíciles de mezclar, porque ellos en este Actum Baby pues meten rock alternativo, música industrial, todo eso les llega por grabar en Berlín, y la música dance electrónica, con ese estilo mucho más oscuro e introspectivo. Y José Luis, decirte que también lo lograron porque en esos estudios alemanes pues contaban con un hardware, con una serie de instrumentos que no había en ninguna otra parte del mundo. Y recordemos que Alemania, aunque el tecnopop, digamos que lo popularizan los ingleses, digamos que su origen llega de Alemania, ¿no? Con bandas como Kraftwerk, que yo creo que es la más conocida de todas, y que fueron los que comenzaron, los locos que comenzaron a hacer, hablar, entre comillas, a los ordenadores, a hacerlos, digamos, un poco más humanos y a crear música, ¿no? Y U2 yo creo que lo tuvo claro. Lo que pasa es que si les llega a salir mal, José Luis, hubiese sido, yo creo que, bueno, pues un trastazo importante que se hubiesen dado los U2, pero que va. Fue todo lo contrario, ¿eh? Sí, se puede decir entonces, Jaime, que este disco salvó a U2 de caer en un grupo, digamos, sí, que a lo mejor iba a ir desapareciendo poco a poco. Sí, yo creo que sí, porque ya te digo, el subidón que habían tenido con el de Joshua Tree, pues claro, estaba todo el mundo expectante a ver qué sacaban después, ¿no? Y yo creo que ellos con el Rattle and Hum lo que tratan es un poco de disfrutar de la música y además de recorrerse Estados Unidos, porque recordemos que Rattle and Hum fue mitad disco, mitad película. En realidad Rattle and Hum es un disco doble que sirve como banda sonora de una película que ellos sacaron. Eso tampoco gustó mucho porque, bueno, oye, ¿quiénes son los U2 ahora para sacar una película? ¿Qué importantes se creen? Y en ese disco, pues ellos recorren el Estados Unidos en busca de sus mitos y la verdad que a mí es una película que me gusta mucho, ¿eh? La verdad que yo, no sé, también es que no he sido yo nunca un crítico muy ácido, ¿no? Con la música. A mí es que como me gusta todo, claro, todo me gusta y todo me parece, y tampoco soy un seguidor radical, ¿no? De nadie. Y entonces, pues bueno, pues la verdad que no me afecta tanto y no llego a tanto, ¿no? Pero claro, la gente que sigue una banda que es fe de vida y que te levantas y la estás escuchando y te sabes todas las letras, cuando te dan un bandazo de esta forma, pues te quedas como medio despistado, ¿no? Y bueno, y la verdad que U2 cuando se da cuenta de todo esto, pues graba este disco y José Luis, volviendo a la canción, a One, ellos mismos, U2, consideran el tema como su canción más importante, porque digamos que entre un disco tan electrónico, ¿no?, que a veces puede parecer frío por su sonido, esta canción One, ellos dicen que le proporciona el corazón emocional al disco. Claro. Y además que fue un título clave para luego las posteriores giras que hicieron para sonar en directo. Y además dicen que esta canción One mantuvo a la banda unida, porque digamos que fue una creación en la que los cuatro se unieron al 100% para poder componer esa canción. Y digamos que fue la canción que les hizo, bueno, ver que podían seguir trabajando juntos, que era bonito trabajar juntos y que podían lograr cosas tan increíbles como One juntos. Porque también, José Luis, bueno, pues la banda, cuando tú estás tan alto y empiezan a darte críticas por todos lados, oye, pues ya empieza también un poco las rencillas entre ellos, ¿no? Si ya todo no va tan bien, es como un equipo de fútbol, ¿no? Cuando todo va bien, aunque te lleves mal en el vestuario, si vas ganando y ganas títulos, oye, eso lo justifica todo, ¿no? Pero cuando empiezan a llegar las derrotas y ya no ganas títulos, ya el vestuario se lleva un poco peor. Claro, normal. Bueno, pues normal. eso le pasó un poco a ellos, ¿no? Y la verdad es que este disco, el Actum Baby, es que es un disco redondo, porque ellos dos dicen que no hay ninguna canción que le chirríe, la crítica también lo dice, y bueno, y la crítica y ellos mismos consideran a One y Mysterious Ways como puestas en el top 10 de mejores canciones de U2, ¿no? Y resulta que luego canciones de ese disco menos conocidas como Ultraviolet o Love is Blindness
pues resulta que calaron muchísimo, muchísimo en los fans. Es decir, a los fans les encantaron esas canciones y no eran las principales que ellos habían creado para el disco, no fueron singles, no fueron esas canciones que luego suenan en la radio. Así que yo creo, José Luis, que vamos, irse a Berlín fue una bendición para ellos porque lograron el consenso de la crítica, que calificó al disco cuando salió como una obra maestra, y consiguieron, reconciliarse con sus fans porque tenían las canciones que tienen que sonar en la radio, las canciones que los hacen de nuevo populares, y además canciones un poco menos conocidas, como esa Ultraviolet o Love is Blindness, en la que los fans, pues bueno, pues son esas sus favoritas. Cuando logras eso, José Luis, yo creo que tienes la misión cumplida. Efectivamente, además, bien claro, y este es el reflejo de lo que es salirse de la zona de confort. Te vas a otro país, te vas a otros estudios, cambias completamente tu forma de ver y de pensar la música, y te puede salir bien o te puede salir mal, pero por lo menos tienes que intentarlo, y a ellos les salió bien. Y a mí también hay una canción que de entrada me descuadró muchísimo, que era Even Better Than The Real Thing, pero luego me encantó. Era una canción que, claro, empezaba muy cañera con ese riff, ¿no? Y era como un poco loca de entrada, pero luego era como, ostras, que cómo me engancha esta canción. Era otra de las de las canciones como la de Who's Gonna Ride Your Wild Horses, que me flipa también. Sí, la verdad que esa canción, la Even Better Than The Real Thing, la verdad que a día de hoy la sigues escuchando y sigue sonando actual, lo cual habla del disco que lograron los U2 con este Achtung Baby. La verdad que viene apuntado lo de Even Better Than The Real Thing, porque a mí es una canción que también me encanta. Por eso cuando estábamos hablando antes de One, me surgió un poco la duda, ¿no? Porque también es según el momento del día en que te coja, ¿no? Claro. Pero al final, si tienes que hacerte una playlist y te dicen, no, solo una canción por banda, pues al final yo pongo la de One y en su versión con Mary J. Blige. Entonces, bueno, pues ahí es, al final, ¿no? Si te dicen, oye, que tienes que irte a una isla desierta con una canción de U2. Qué complicado. Bueno, pues al final, sí, complicado. Por cierto, José Luis, comentarte que la banda U2 ha anunciado una reedición especial del Achtung Baby por este 30 aniversario, y atención porque, bueno, es un lanzamiento tan especial que vendrá, bueno, por supuesto, compuesto con ediciones de vinilo de lujo, pero además, se va a lanzar con un gigantesco box set digital con 50 pistas que va a incluir remixes y caras B. Y son 22 de las canciones incluidas en estas 50, nunca han estado disponibles en formato digital. Anda. Y ahora las van a sacar. Así que yo creo que va a ser un hecho, la verdad, importante, ¿no? Porque se va a descubrir ahí muchísimo de U2 que tendrían ahí guardadito y que lo van a sacar en esta reedición especial del 30 aniversario. Y además, por si fuera poco, U2 se han unido a un artista francés, Thierry Noir, para crear una instalación artística en las instalaciones de los estudios, de Hansa Studio, el lugar donde grabaron la mayor parte del disco, que por cierto, comentarte, José Luis, que ellos comenzaron, digamos que el 80% de este disco se grabó en los Hansa Studios, allí en Berlín, y que luego lo acabaron en Dublín, en su Irlanda natal. Pero digamos que esta instalación artística que van a hacer junto con este artista francés, pues bueno, va a marcar también parte de esas celebraciones del 30 aniversario y van también a presentar un mural especial que en su momento fue pintado en una parte de lo que quedaba del muro de Berlín. Así que imagínate la que tienen pensado los U2 para celebrar este disco en su 30 aniversario, que yo creo que se lo merece y de sobra. Viene completito, ¿eh? Viene el pack, viene muy completo. Viene completísimo. Yo creo que U2 también lo aprovecha un poco para ponerse de nuevo en los titulares, porque, bueno, la verdad que lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Es muy difícil mantenerse arriba y reinventarte tantas veces, Solís. Pues bueno, si hasta Madonna ya no tiene más capacidad de reinventarse, yo creo que ya nadie lo tiene, ¿no? Claro. Porque a mí el ejemplo que se me ocurre de reinvención es Madonna, ¿no? Sí, sin duda alguna es Madonna la reina de la reinvención. Y bueno, es que llega un momento en que yo creo que es imposible
imposible reinventar de más porque el tiempo pasa, las modas cambian, y más en los tiempos en los que hablamos, José Luis, que por cierto, yo creo que no desvelo nada si cuento que antes del podcast tenemos conversaciones offline, ¿no? Sí. En la Bastante. que hablamos de un montón de cosas Sí, sí. y en la que te das cuenta que los tiempos, como decía Bob Dylan, están cambiando, ¿no? Sí, sí. Si Y grabáramos... que cambian... Sí, sí. Te iba a decir, si grabáramos un podcast antes de grabar el podcast musical, Sí, muchos se sorprenderían de todo lo que hablamos. sí, el pre-podcast, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y que curiosamente no hablamos de música. No, no, no. Hablamos de baloncesto, hablamos de nuevas Sí, tecnologías, hablamos de tendencias, hablamos de 40.000 cosas, sí, sí. pero que Jaime y yo coincidimos en muchas de ellas, es curioso y creo que no solo nos hemos visto una vez físicamente, todo siempre ha sido a través de línea telefónica o conexión de Cierto, este José Luis. tipo. O sea, es curioso. Sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Creo que físicamente hemos podido compartir un ratito una vez y luego ha sido todo por este medio, ¿no? Por medio Efectivamente. en la distancia, que yo creo que también es un poco muestra de lo que hablábamos, ¿no? Sí. De cómo los tiempos cambian de rápido y cómo la tecnología, bueno, pues te permite mantener una amistad en la distancia y bueno, pues la verdad que yo creo que a U2 eso le ha pasado factura porque, claro, llegan nuevas modas y como todo la música cambia. Y yo creo que además estos no son buenos momentos precisamente para el rock, un género musical que yo creo que, aunque yo creo, José Luis, que todo vuelve, Sí, sinceramente. sí, todo vuelve. Yo Sí. creo que todo vuelve porque las ventas de vinilo y de cassette están aumentando muchísimo. Y yo creo que al final, por hablar del mercado musical, por ejemplo, y yo creo que al final las nuevas generaciones, bueno, como ya tienen en digital todo lo habido y por haber, pues también les llega un cierto cansancio, ¿no? Un cierto hastío. Sí. Y tal y como nosotros también en nuestros años de adolescentes mirábamos un poco hacia atrás, ¿no? Oye, ¿y tú con qué jugabas? ¿Y qué hacías? ¿Y qué? Y nos llamaba la atención. Yo creo que a las nuevas generaciones también le llamará la atención el hecho de tener música en vinilo, de poder disfrutar de portadas grandes, de los títulos de crédito, de esas ediciones especiales, que yo creo que es un auténtico acierto, y después del cassette, por ejemplo, ¿no? Que es un formato del que hablaremos pronto y que, bueno, que está dejando entrever que, bueno, que todo vuelve. Y yo creo que U2, pues, digamos que aprovechan el 30 aniversario para un poco entrar en esa corriente y recuperar parte del público perdido, no ya para seguir alimentando su carrera musical y su fortuna, que José Luis, eso lo tienen ya más que asegurado, pero oye, ¿por qué no para seguir manteniendo viva la llama y que cuando salgan de gira pues sigan llenando estadios? Que por cierto, José Luis, yo a U2 no los he podido ver todavía en directo, no sé tú. ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, es que te Tampoco, digo, ¿no? aquí me sacas una ventaja tremenda de todo lo que has podido ver en directo y U2 Sí. es uno de esos grupos que solo he visto en cine, en 3D, en un concierto con un buen amigo, José Adán, y que era Qué bueno. alucinante, porque fue de los Sí, primeros ¿verdad? conciertos que pude ver en 3D y en un cine. Faltó un poco más de volumen para adecuarlo Sí. más a donde estaba, Sí. pero parecía estar allí. Pero nada que ver Madre con mía. un directo real, nada que ver con un directo Claro, real. Ojalá. Yo la verdad que tampoco los he podido ver en directo, José Luis, y es que las veces que lo he intentado ha sido imposible. Claro. O sea, imposible porque, bueno, incluso, bueno, ir a hacer cola física, imposible. Tratar por digital, imposible conseguir las entradas. También estábamos hablando de hace ya unos años, porque hubo un momento dado en que yo tiré la toalla, digo, bueno, pues no los voy a poder ver en directo. Y tiré la toalla en las últimas giras, he tirado la toalla, pero en giras importantes sí que lo he intentado y no había forma, porque o bien se caían, lo típico, se caían los servidores, o la cola era extremadamente grande y cuando llegabas ya no quedaban entradas. El resumen es que ha sido imposible verlos en directo. Y ahora que estamos grabando este podcast, pues yo creo que me lo voy a apuntar en mi to-do list, en mi lista de meterme en la página de U2 y ver qué planes tienen y ver si van a hacer gira. Que igual, oye, hacen gira A lo mejor. por este aniversario. Sí, por lo menos se sacan Igual un par de juntan varias concertitos. cosas. Sí, aunque sean Sí. un poco más íntimos, no grandes Sí. estadios, pero Sí, algo. sí. A ver si podemos ver a U2 en directo y Ojalá. ir incrementando esa lista que, bueno, que siempre, aparte de que, como digo yo, el ir a un concierto
pues también te lleva una aventura de coger un avión, irte a otro país, si es en otro país, y bueno, pues tener otras experiencias en la vida, ¿no? Que siempre vienen muy bien. Efectivamente. Oye, Jaime, pues yo para acabar, simplemente, como siempre, y como anécdota o dato añadido a todo lo que hemos hablado de U2, y en concreto hoy de Achtung Baby, tengo datos, tal cual, de una página que se llama Datasi, Data Driven Decisions, que se dedica a extraer palabras, cuáles son las palabras más, digamos, usadas en un disco, en un discurso político, etc. Y justo sobre este disco, quitándolo y eliminando las stop words, ¿no? Las palabras, digamos, que no tienen sentido, como por ejemplo yes, a lo mejor palabras que se utilizan como recurso en una frase, el disco tiene un total de 1.418 palabras. Y las más repetidas, y el peso de cada una de ellas, son las siguientes. La más repetida, yo creo que es una palabra que en todos los discos aparece y siempre, sea en español, en inglés o en cualquier idioma, está presente, que es love. Se repite 51 veces y tiene un porcentaje en el disco de un 3,60. La siguiente es alright, se repite 30 veces, y la tercera es baby, 29 veces con un 2,05% de peso en el disco, y la que menos se repite es Station, que suena 10 veces y es un 0,71%. O sea, fíjate, qué curioso. Qué curioso, ¿eh? Sí, qué curioso. Sí. Yo supongo que eso ni los propios U2 lo midieron cuando lo grabaron, ¿no? Supongo que ellos se ponen a hacer letras y yo creo que ellos eso no lo... Pero muy curioso, ¿eh? La verdad que sí, pero yo creo que también deja entrever estos datos que tú das, esta curiosidad. Deja entrever un poco también por dónde iba, ¿no? La banda, ¿no? A la hora de confeccionar sus letras y demás. La verdad que es muy, muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa el dato. ¿Y cuál era la web, José Luis? Te lo acabo de pasar, te lo acabo de enviar, es Datasi Data Driven Decisions, donde muy hacen análisis de discursos, de música. Además, fíjate que te pone el disco, la fecha de lanzamiento, la producción, ingenieros, el sello discográfico, donde se grabó, el listado de canciones, pero luego ya específicamente te dice las palabras, el peso y el número de apariciones, y además con una gráfica. O sea, está súper chulo porque te aparece la gráfica del porcentaje de cada palabra, cómo aparece y cómo lo tienen organizado. La verdad que está muy, muy original la página. Ya la tiene. La verdad que está muy bien, muy bien. Lo pondré en las notas del podcast. Lo pondré en las notas del podcast para quien esté interesado y quiera verlo, pues también vea cómo se distribuye este disco, hablando de palabras. Pues sí, yo creo que es muy, muy interesante porque es otro dato, ¿no?, que tenemos del disco. Pues Jaime, la verdad que como siempre, un placer disfrutar de la buena música, hablar de U2, que lo teníamos ahí, bueno, un poquito, no en el olvido, pero sí en barbecho, esperando a poder hablar de ellos, y se han cumplido 30 años de este disco y ha sido la mejor oportunidad para hacerlo, está claro. Pues sí, eso te iba a decir. La verdad que yo creo que esperamos a un buen momento para inaugurar U2 en este podcast, en World Media, y la verdad que, bueno, pues la verdad que es un placer estar en un capítulo más y bueno, y abrir una puerta, yo creo que interesantísima a los oyentes, José Luis, el recuperar este disco, y más con esa edición especial, que yo estoy seguro que más de un oyente al que le guste U2 pues va a encontrar en esa edición, pues yo creo que un buen artículo para disfrutar de un montón de horas de nuevo de U2, de uno de los discos, yo creo, fundamentales en la historia del pop reciente, y que hizo como conclusión que no nos perdiéramos a U2 por el resto de los años, ¿no? Y yo creo que fue lo que tú decías, el disco que les salvó y que hizo que ellos siguieran adelante como banda, y que luego llegaran otros discos que tuvieron menos éxito, pero que yo también invito a escuchar, como el Pop o el Show Europa, que yo creo que son discos impresionantes, el Show Station. Todo el mundo a escuchar discos de U2, pero cuando hagan un concierto, todo el mundo tranquilito, que Jaime y yo tenemos que ir a verlo. O sea, que... Sí, la verdad que por favor, dejen los clics un poquito parados, que la gente se vuelve auténticamente loca. Y conseguir entradas para un concierto de U2 es como una misión, por lo menos para mí ha sido una misión imposible, pero bueno, todo llegará. Todo llegará. Jaime, como siempre, un placer escucharte, disfrutar de la buena música, y hasta el siguiente podcast, que seguro será igual o más interesante que el del día de hoy.
Bueno, pues eso siempre tratamos de traer temas interesantes y de disfrutar hablando de música con todos los oyentes del podcast, a los que José Luis de nuevo invito a que nos propongan temas. Y nosotros encantados de recibir esos emails o esos comentarios y preparar los temas que ellos nos propongan para conocer también de qué les gustaría a ellos que habláramos y bueno, y seguir un poco investigando en el mundo de la música. Sin duda. Jaime, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La verdad es que ha sido maravilloso poder recorrer un poquito por encima el disco de U2 Actum Baby con Jaime Ojeda. Es curioso también cómo después de tantos años a uno le entran las ganas de escuchar discos de hace mucho, mucho tiempo y que contienen canciones increíbles. Es lo que nos ha contado Jaime Ojeda en este podcast de World Media. Y a mí tan solo me queda, como siempre, desearte lo mejor y que tu podcast te acompañe.